¿Cómo están, chicas? Bienvenidas a un nuevo episodio de Mejoramos Nuestra Escritura, esta sección dentro del curso en el que repasamos algunas reglas ortográficas y de redacción con el fin de ir mejorando progresivamente la forma en que escribimos nuestros textos. Así es que sin más, vamos a comenzar con el video de esta semana. Muy bien, chicas, entonces como lo pueden estar viendo en el título, esta semana vamos a estar viendo reglas generales de acentuación y tilde de hiatos, ¿ok? Seguramente a este punto ustedes, chicas de cuarto o quinto año de secundaria, ya hayan visto este tema antes en comunicación, quizás en primaria, quizás en los primeros años de secundaria, porque son reglas básicas de ortografía. Sin embargo, he estado viendo que muchos de los errores ortográficos que he detectado en sus trabajos tienen mucho que ver con el mal uso de estas reglas o quizás el desconocimiento de estas reglas. Así es que de todas maneras quise tocar este tema esta semana, ¿ok? Así es que comencemos entonces con lo que es la acentuación. Dice en español, las palabras se acentúan dependiendo del lugar donde se encuentra la sílaba tónica, es decir, la sílaba con el sonido más fuerte. Aquí tenemos que hacer un par de aclaraciones. La primera es que todas las palabras en nuestro idioma tienen acento, ¿ok? Todas las palabras en nuestro idioma tienen acento y esto es porque todas las palabras que constituyen nuestro idioma tienen una sílaba tónica. Es decir, en la palabra hay una sílaba en la que recae la mayor fuerza de voz. Eso es un primer punto. 2. Si bien todas las palabras son acentuadas, es decir, todas las palabras llevan acento, no todas las palabras llevan tilde. Y ahí es donde entran a tallar estas reglas generales. Básicamente estas reglas nos ayudan a saber en qué lugar de la palabra o en qué ocasiones una palabra debe o no llevar tilde, ¿ok? Entonces comenzamos diciendo que según la posición de la sílaba tónica, es decir, según la posición de la sílaba tónica en la palabra, todas las palabras de nuestro idioma se dividen en 4. Las palabras agudas o palabras oxítonas, las palabras llanas o paroxítonas, las palabras esdrújulas o proparoxítonas y las palabras sobreesdrújulas o preproparoxítonas, ¿ok? Les doy los otros nombres por si lo encuentran así ya ustedes en su examen de admisión, en algún otro libro, ustedes ya saben. Cuando nos dicen una palabra oxítona, es una palabra aguda. Cuando nos dicen una palabra paroxítona, es una palabra grave o llana. Cuando nos dicen una palabra proparoxítona, estamos hablando de una palabra esdrújula, y cuando nos referimos a una palabra preproparoxítona, nos están hablando de una palabra sobreesdrújula, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora, las palabras agudas, ustedes ya saben, son aquellas palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, es decir, su sílaba tónica está al final de la palabra. Esas palabras tienen una regla y es que solamente se tildan cuando terminan en NS o vocal. Es decir, todas las palabras agudas se tildan cuando terminan en NS o vocal. Por ejemplo, la palabra café es una palabra aguda, lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, que es fe, y se tilda porque termina en vocal. Ahora, la palabra canción, de igual forma, es una palabra aguda, lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, y termina en N, entonces necesariamente tenemos que acentuarla. Ahora, tenemos por aquí las palabras llanas, graves o paroxítonas. Las palabras graves entonces llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba, en el penúltimo espacio, contando de derecha a izquierda, y dice que llevan tilde siempre, excepto cuando terminan en NS o vocal. ¿Qué quiere decir? Que la regla de las palabras graves o llanas o paroxítonas es opuesta a las palabras agudas. Las palabras agudas se tildaban cuando terminan en NS vocal, pero las palabras graves se tildan siempre, excepto cuando terminan en NS vocal, ¿ok? Básicamente es una regla invertida. Las palabras llanas tienen la regla opuesta a las palabras agudas, ¿ok? Para que lo tengan en mente. Por último, tenemos los dos últimos casos, que son las palabras esdrújulas o proparoxítonas y las palabras sobreesdrújulas o preproparoxítonas, ¿ok? Son dos casos y en los dos casos tenemos la misma regla, y es que esas palabras siempre llevan tilde.
Las palabras esdrújulas, ustedes ya saben, son las palabras que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. Y las palabras sobre esdrújula son las que llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba. ¿Ok? Entonces, en el caso de estas, ¿dónde está? En el caso de estos dos grupos de palabras, siempre deben de llevar tilde, donde evidentemente en la sílaba tónica. ¿Está bien? Esto es un poco para recordar lo que son las reglas generales de acentuación. Seguramente ustedes ya lo sabían porque es uno de los primeros temas que tocamos siempre en ortografía. Pero de todas maneras quería hacérselos recordar porque son reglas básicas que rigen nuestra ortografía. ¿Ok? Solo hay algunas excepciones a esta regla. Es decir, estas son las reglas básicas de tildación. Esas son las reglas básicas que nos dicen cómo debemos de tildar o en qué ocasiones debemos de tildar una palabra. Pero hay algunas excepciones a esta regla y es precisamente en el caso de la tildación de hiatos. Comenzamos diciendo que un hiato es esta concurrencia vocálica, es decir, es esta situación en que están juntas dos vocales que suenan fuerte, ¿ok? Son dos vocales que suenan fuerte. Puede ser porque sean dos vocales abiertas o porque sea una vocal cerrada con tilde y una vocal abierta, ¿ok? Básicamente esta es la situación en la que se pueden formar hiatos. Ahora, cada una de estas situaciones tiene un caso de tildación especial, que básicamente es lo que les decía que es la excepción a la regla. Veamos el primer caso. En un primer caso tenemos la situación en que tenemos dos vocales iguales juntas, ¿ok? Dos vocales iguales juntas. Y cuando tenemos dos vocales iguales juntas, simplemente debemos de seguir las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, tenemos el caso de la palabra créeme. En el caso de la palabra créeme tenemos dos vocales iguales juntas. En este caso son dos vocales abiertas, dos vocales fuertes juntas. Y en este caso que hay esta concurrencia vocálica se forma un hiato. Son dos vocales abiertas, dos vocales fuertes. Tienen que separarse necesariamente. Y en este caso solamente nos guiamos de las reglas generales de acentuación. ¿Qué nos dice la regla general de acentuación? Que cuando tenemos una palabra esdrújula debemos de tildar la sílaba tónica. Tenemos aquí, por ejemplo, caso de la palabra aguda, poseer, por ejemplo, nuevamente dos vocales abiertas. En este caso, ¿qué nos dice la regla de las palabras agudas? Que las palabras agudas solamente se tildan cuando terminan en N, S o vocal. En este caso termina en R, entonces no la tildamos. Tenemos ahora un segundo caso y es de dos vocales abiertas diferentes juntas. En este caso tenemos dos vocales abiertas, pero que son diferentes entre sí. Cuando tenemos esta situación, también las tildamos según las reglas generales de acentuación, ¿ok? Por ejemplo, la palabra aorta. Tenemos acá el hiato conformado por la vocal abierta A y la vocal abierta U. En este caso, ¿qué nos dice la regla general de acentuación de las palabras graves? Que las palabras graves se tildan siempre, excepto cuando terminan en N, S o vocal. La palabra aorta termina en vocal, entonces no se tilda. En león tenemos aquí la separación de estas dos vocales fuertes, pero ¿qué nos dice la regla general de acentuación de las agudas? Que las agudas se tildan cuando terminan en NS vocal, león termina en N, entonces tenemos que tildar la sílaba tónica, ¿ok? Hasta ahí todo está bastante sencillo, básicamente nos estamos guiando de las reglas generales de acentuación. Pero ¿qué sucede cuando tenemos la combinación de una vocal cerrada tónica, es decir, una vocal cerrada que suena fuerte, seguida de una vocal abierta átona, es decir, una vocal abierta que no suena tan fuerte como esa vocal cerrada? A ver, vamos a ver. Cuando tenemos esas situaciones, por ejemplo aquí, tenemos la palabra púa. En la palabra púa, la vocal U, que supuestamente es débil, que supuestamente debe sonar menos que la vocal abierta, que es la A,
está tildada y está tildada precisamente por eso. Porque es un fenómeno, es una situación anormal en la que esta vocal cerrada, esta vocal que supuestamente era débil, suena más fuerte que la vocal que es fuerte, ¿ok? Entonces, en este sentido, tenemos necesariamente siempre tildar esta vocal débil, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no la tildamos, lo que nos dice la lógica, lo que nos dice la razón, es que la mayor fuerza de voz la tendríamos que pronunciar en la vocal fuerte. Y aquí no queremos decir puá, queremos decir púa, ¿ok? Entonces, tenemos que necesariamente tildar esta vocal que supuestamente era debilucha. La tenemos que tildar para que sea fuerte y para marcar que suena incluso más fuerte que la vocal fuerte que tiene al lado, ¿ok? Entonces tenemos aquí una serie de casos. La palabra púa, la U, que era una vocal debilucha, suena más fuerte que la A, que es fuerte. Tenemos que tildar la U. La palabra actúe, donde la U era una vocal debilucha, una vocal débil, y suena más fuerte que la E, que era una vocal abierta, una vocal fuerte. Entonces tenemos que tildarla. Lo mismo sucede con la palabra reír. He visto muchas veces esta palabra sin tilde, pero tenemos que tildarla, porque aquí, en este caso, la I suena mucho más fuerte que la E. Igual con país, donde la I es más fuerte que la A, ¿ok? Entonces, básicamente esas son las reglas. Si quisiéramos hacer un resumen muy sencillo, lo resumiríamos de esta manera, ¿no? Las reglas generales de acentuación: las palabras agudas se tildan cuando terminan en NS vocal. Las palabras graves es lo opuesto, se tildan siempre excepto cuando terminan en NS vocal. Sobre esdrújulas y esdrújulas se tildan siempre. Y estas reglas se cumplen siempre excepto cuando tenemos una situación, como este último caso, en que haya una vocal débil, una vocal cerrada, que suene más fuerte que la vocal fuerte. Es decir, es una vocal débil que se subleva ante la autoridad y dice: yo soy más fuerte que la vocal fuerte. Y por eso tenemos que tildarla. ¿Para qué? Para marcar esta situación en que esta vocal debilucha se ha revelado y ahora es más fuerte que la vocal fuerte, ¿ok? Esa es la única excepción a la regla general de acentuación. Recuerden también que los monosílabos no se tildan. Eso ya lo habíamos visto en un video anterior, pero se los recuerdo. Los monosílabos no son palabras agudas, ¿ok? Los monosílabos no son palabras agudas. Los monosílabos nunca se tildan, a menos que estemos en un caso de tildación diacrítica, que es un tema también que ya lo hemos visto en un video anterior. ¿Ok, chicas? Entonces, básicamente este es el tema de la semana. Esta ha sido la explicación de la semana. Espero que les haya quedado claro. Recuerden que al terminar este video corremos a resolver el cuestionario, así es que las invito a, una vez que termine el video, de repente volver a reproducirlo para que todo quede muy claro y puedan dar un excelente cuestionario. Así es que con este cuadro al lado y con esta explicación me despido hasta la próxima semana. Cuídense mucho y cuiden mucho su ortografía, que la estoy chequeando. Nos vemos la próxima semana, chicas. Chao.